Pues tal y como hemos anunciado, hoy está con nosotros Jon Iñárritu. Él es, en este caso, diputado de Euskal Herria Bildu. Jon, ¿qué tal, Egunon? Egunon, Koldo. Bueno, Jon, además con mucho movimiento, últimamente en el Congreso de los Diputados se está que no para. Con esto de que se ha habilitado parte de enero, hay Sí, actividad frenética. sí, hay que tener en cuenta que esta legislatura, que seguramente habrá sido la más rara que se haya vivido aquí por la situación de la pandemia, pues hizo que se retrasasen varias de las normas, varias de las leyes que se tenían previstas en la agenda legislativa, y ahora en este último año de legislatura pues corre prisa a cerrar un número de leyes que principalmente son las que más obstáculos están encontrando. Bueno, una de ellas, por ejemplo, y que todavía está pendiente y que el otro día pasó un primer trámite por los pelos, todo hay que decirlo, es lo de la llamada Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? La Ley Mordaza. ¿Dónde están las dificultades? Porque también Euskal Herria Bildu se mostraba reacio a lo que en principio se está proponiendo. Sí, como bien señalabas, bueno, esta semana, el pasado miércoles, se cerró la ponencia de la ley. Hubo un debate ahí si se cerraba o no se cerraba. Nosotros creíamos que la ponencia era el lugar idóneo para seguir negociando, ya que poco a poco va saliendo algún acuerdo, y ahora lo que nos encontramos es que en el plazo de unos 15 días se convocará la comisión. Y algo que no ha salido tanto a la luz, supongo por interés de algunos partidos políticos en ocultarlo, ha sido que ese día también se votó esos 4 asuntos, o esos asuntos que mencionabas, fueron derrotados, esto es, no salieron adelante, que son cómo se gestionan las devoluciones en caliente, cómo se gestionan las pelotas de goma, ese material antidisturbios tan peligrosos, pero también los 2 artículos con los que más se sanciona, que son las sanciones por desobediencia y las sanciones por faltas de respeto a la autoridad. Esas son la parte nuclear, las cuestiones nucleares de la ley Mordaza, y que de no corregirse, pues nos encontraríamos con una nueva ley Mordaza, es cierto, más descafeinada, más light, pero igualmente peligrosa a la hora de sancionar discrecionalmente a la ciudadanía. Sí, esta es una realidad que ahora mismo hay, pero de seguir así, por parte, por ejemplo, de Euskal Herria Bildu no habría apoyo. Claro, porque es que se nos quiere presentar ante un falso dilema, ¿no? Es como, ¿qué preferís? ¿La ley de Rajoy, altamente negativa y represora, o esta ley, que es igualmente represora y peligrosa? Es una nueva ley de la sanción sí o sí. Y nosotros decimos que no, que es un falso dilema, que hay los votos necesarios y que si hay la voluntad política y el respeto al compromiso que en su día dio el Partido Socialista, podríamos hacer una ley de seguridad ciudadana que respete los derechos y libertades de la ciudadanía, que es a lo que nos comprometimos varias fuerzas políticas en 2015, y que vemos ahora que por motivos de la agenda electoral que aprieta en mayo, pero también el poder y la presencia de sindicatos cada vez más ultra en algunas policías, pues hace que el Ministerio del Interior haya dicho hasta aquí. Y ese hasta aquí lo que produce es una insuficiencia, porque el peligro que queríamos evitar derogando la ley Mordaza seguiría ahí de aprobarse el texto como está. Esto sería un churro de ley. Bueno, de todas formas, es que también llama mucho la atención porque hay requerimientos europeos en torno a esta ley de seguridad ciudadana. No uno, sino Sí, creo que un par de ellos por lo menos ya, ¿no? sí, como bien señalas, el pasado año mismo la comisaria europea de Derechos Humanos, Dunja Mijatovic, escribió una carta alertada cuando Unidas Podemos y Partido Socialista presentaron una serie de propuestas para la reforma de la ley impulsada a partir de una proposición del Partido Nacionalista Vasco. Esta señora, la comisaria, dijo, ojo, que si no se abordan estos asuntos, seguirá siendo una ley peligrosa y perniciosa. ¿Qué ocurre? Que esos asuntos que señalaba la comisaria hace un año son, a excepción de uno, que por cierto se aprobó la semana pasada, o se acordó, mejor dicho, la semana pasada, son los que siguen bloqueados y los que siguen desde nuestro punto de vista sin desactivarse. Y ya digo, de no lograrse un acuerdo de aquí a 2 semanas, esperemos que sí, pero yo lo veo francamente difícil, pues hará que estemos ante una nueva norma represiva
o que se vaya por el precipicio todo el trabajo realizado durante este año de negociaciones. Claro, porque si hablamos, por ejemplo, de esas sanciones que se aplicaban por faltas de respeto o desobediencia, que queda en un ámbito muy subjetivo, todo hay que decirlo, en muchas ocasiones, pero claro, es que han disparado de una forma exponencial la cantidad de sanciones. Claro, ahí está el peligro, ¿no? Que vemos nosotros, que ven otras organizaciones pro derechos humanos y pro libertades civiles y algunas organizaciones internacionales y europeas, que dicen, con ese nivel de subjetividad, pues estamos viendo cómo esos dos artículos, el 36.6 y el 37.4, son con los que más se sanciona, con el que más multas se presentan, que son los de desobediencia a la autoridad y los de faltas de respeto a la autoridad. ¿Qué ocurre? Que las faltas de respeto a la autoridad, en vez de estar objetivadas, no sé, algo como que fueran insultos o injurias a la autoridad, pues son comportamientos que pueden llevar a que se esté multando hoy en día a gente que porta camisetas que no gusta a un agente, a un tono de voz que un agente considere que no es respetuoso, a una mirada incluso, o a un pin. Creemos que esto no es de recibo y que de presentarse con la literatura que se ha presentado en la última propuesta, pues no se solventaría el problema y seguiríamos con unos elementos muy abiertos a la hora de ser interpretados por los agentes. Lo que estamos pidiendo no es ya eliminar estos artículos, que nosotros creemos que sería oportuno, sino una objetivación. Esto es, que tanto el ciudadano como el agente sepan en qué casos se puede sancionar o que una persona puede ser sancionada y en cuáles no. Y como hay un problema hoy en día que es un abuso y un número de multas abusivo, es por lo que esta ley la conocemos en vez de ley de seguridad ciudadana como ley mordaza, y por eso pedimos que se aborden estos asuntos, porque si no, es cierto que hemos llegado a numerosos acuerdos en varios puntos y que hemos mejorado el texto, pero de quedarse en la nueva norma, pues sería una nueva ley mordaza. Y con el asunto del uso de las pelotas de goma, ¿cómo está la situación, Jon? Claro, yo creo que en Bilbao conocemos bien el peligro, ¿no?, de este material antidisturbios después de la muerte de Íñigo Cabacas, pero es que no solamente es en esa tragedia. Vemos que este material antidisturbios, que es propio del siglo pasado, representa pues un peligro en todos sus extremos, ¿no? Es tremendamente peligroso porque puede producir la muerte o también mutilaciones, como hemos visto en Cataluña en los últimos años también, pero es que luego es tremendamente imprecisa, esto es, no es acorde hacia dónde se dispara con dónde impacta, y luego hay un problema de trazabilidad. Esto es prácticamente imposible hacer un control ex post de quién, por qué y a dónde o a quién ha disparado. Y esto lo hemos visto en el caso que mencionaba de la tragedia en Bilbao, pero también en Cataluña, también en Melilla, donde se ha utilizado con mucha peligrosidad, no en disturbios, sino en el intento de personas solicitantes de asilo a la hora de transitar o de cruzar la valla, y vemos que no es un material propio y de sentido común de este siglo, y pedimos que se sustituya o que se prohíba. Y que se sustituya, todos sabemos que ningún material antidisturbios es un juguete, que todos tienen un nivel de peligrosidad, pero al menos esos elementos que utilizan el Archancha o Mossos d'Esquadra u otras policías europeas sí tienen un mayor control, trazabilidad, y al menos son más precisas. Y ya digo que ninguna es un juguete y todas son peligrosas, pero es que aquí estamos hablando de un elemento que simplemente por su nivel de peligrosidad debería ser eliminado, ya digo, por sentido común, no porque lo pedíamos diferentes fuerzas políticas o diferentes organizaciones pro derechos humanos, ya digo, por sentido común. Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que sucede con esta famosa ley mordaza, ¿no? Si esto va a seguir extendiéndose en el tiempo o si al final va a ir pasando la legislatura, que es que esto ya apremia, y ahora el problema está que hay elecciones. Ya sé que no es en el conjunto del Estado, pero las comunidades autónomas se meten en elecciones y ahí los partidos pues empiezan cada uno, ¿no?, a mostrar otras apetencias, por decirlo de alguna manera. La prisa de algunos partidos, en este caso el Partido Socialista, que quiere pasar página cuanto antes, es evidente. Yo creo que si se consigue una reforma de la ley mordaza, de la ley de seguridad ciudadana, que aborde estos puntos fundamentales,
todos los partidos que hemos participado en los trabajos y en la posible reforma deberíamos sentirnos orgullosos. Es más, ir a las elecciones diciendo hemos conseguido esto, hemos cumplido el compromiso que teníamos. Ahora bien, de aprobarse esa ley Mordaza bis, algunos tendrán que explicar por qué no han cumplido el compromiso y por qué va a estar en vigor una nueva ley de sanciones de sí o sí. Se va a seguir aplicando esos artículos que mencionábamos sin ningún tipo de problema por los agentes como se ha utilizado hasta ahora. Bueno, me lo ha puesto fácil. Cuando ha dicho sí o sí, me lo ha puesto fácil también. ¿No le parece que es un espectáculo poco edificante lo que está sucediendo en torno a la ley del solo sí es sí? Bueno, es otra norma, otro contexto, pero nosotros ya hemos dicho que si se negocia entre los dos partidos del gobierno y que los retoques, las reformas son quirúrgicas y no se toca todo lo que tiene que ver con el consentimiento, pues nosotros daremos apoyo. Pero es obvio que se está utilizando tanto por el marco mediático de la derecha, tanto mediáticamente como políticamente, y que hay también una parte de intencionalidad de un sector de la magistratura, pero eso no quita para que se aborde si hay dificultades, si hay problemas de interpretación, pero ya digo, creemos que debe ser en base a un acuerdo entre las dos fuerzas del gobierno, que sea quirúrgica y que no se toque la parte esencial del consentimiento. De todas formas, Jon, ya hemos visto que, bien, puede tener esos efectos indeseados, bien sean por interpretaciones o porque hay margen en las horquillas que ahora mismo plantea la propia ley, pero no va a tener efectos retroactivos ningún cambio que se haga ahora, efectivamente. O sea, no va a solucionar nada de lo que ha podido ahora verse perjudicado. ¿No sería mejor no tocarlo? Bueno, yo creo que cara al futuro y para evitar nuevas problemáticas interpretativas, pues si hay que tocarle, pues se toque, pero que no se abre otra espita, ya digo, bajo el argumentario de los sectores de la derecha política y mediática que están intentando intoxicar el debate. Claro, porque es que al final casi nos metemos en un punitivismo, ¿no? En un populismo punitivo, ¿no? Bueno, yo creo que se está intentando aprovechar un asunto que tiene relevancia para intentar abrir una espita en el gobierno e intentar enfrentar a los dos socios de gobierno. Creemos que es importante el asunto, pero ya digo, si se llega a un acuerdo entre las dos fuerzas de gobierno, por eso creemos que es principal que sea de esta manera, ya que el objetivo de la derecha política no es otro más que generar una crisis de gobierno ahora antes de las elecciones para intentar sacar ventaja electoral. Esto no hace falta ser Pericles para darse cuenta de cuál es el objetivo político, y ya digo, lo esencial de la norma, que nosotros la vemos necesaria, es respetar el consentimiento. Por eso decimos que si se hacen reformas que sean quirúrgicas, con rapidez, y que sí pueda tener consecuencias cara al futuro, pero es evidente que en los casos que se ha interpretado de una manera que no se preveía, pues no hay nada que hacer, teniendo en cuenta que no tiene retroactividad en el caso de que no sea beneficiosa para el reo. Bueno, pues son algunas de las cuestiones. Bueno, algunas otras se han abierto ya, algunos melones se han abierto, y otro melón, por ejemplo. Yo no sé cuál es la posición en torno, o no sé si han valorado, si han analizado la propuesta que hacía la vicepresidenta Yolanda Díaz, que luego Unidas Podemos también planteaba, sobre congelar, por ejemplo, los tipos de interés en las hipotecas variables. Bueno, pues lo tenemos que estudiar, porque que yo sepa, que no llevo esa rama, no hemos hecho todavía ninguna valoración, pero qué duda cabe que en los próximos días saldremos a evaluarlo ante la subida prevista o anunciada por el Banco Central Europeo. Y las que vendrán, Jon, y las que vendrán. Sí, a ver, vivimos en tiempos en los que la certidumbre pues es cuanto menos líquida, por no decir gaseosa, y todo varía y cambia muy rápidamente, y hay que amoldarse a esos cambios, y lo estamos viendo constantemente. Primero fue, como decía antes, la pandemia, que no la preveíamos, y ahora ha sido las consecuencias de la guerra de Rusia en Ucrania, pero que también es aprovechada políticamente, pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, como se suele decir, pues para beneficio de algunas políticas
que cuanto menos son discutibles. Bueno, por cierto, que la última vez que hablamos creo que estuvimos hablando de Pablo González, que es un escándalo absoluto, que esto esté sucediendo ahora mismo en la Unión Europea. Por lo menos el defensor del pueblo ya ha movido una ficha, por decir algo, ¿no? Sí, es que yo creo que es intolerable, ¿no? Que este periodista, este ciudadano, esté encarcelado en una situación propia de Guantánamo, en un Estado miembro de la Unión Europea, que no se esté respetando su presunción de inocencia ni los elementos más básicos de dignidad, ¿no? Está prácticamente 23 horas al día en una celda, ha tenido una única visita en este año que lleva encarcelado por parte de su mujer y no ha podido hablar por teléfono con sus hijos durante este año. Yo creo que es necesario pedir y seguir insistiendo en la libertad de Pablo y que si tienen pruebas, si tienen que juzgarle, que se le juzgue cuanto antes con todas las garantías, porque no es de recibo, ya digo, que un ciudadano europeo esté en esta situación en un Estado miembro de la Unión Europea y mientras tanto vemos al gobierno español que mira para otro lado y mientras tanto se dedica a distribuir rumores entre la prensa, ¿no? De que mejor de que no hablen de esto porque pinta mal, cuando no se está respetando, ya digo, la libertad o la presunción de inocencia, mejor dicho, de este ciudadano vasco. Jon Iñarritu, diputado de Euskal Herria Bildu, gracias por compartir este rato con nosotros, Jon. Eskerrik asko. A vosotros, Koldo. Vale, agur.